Dependiendo de dónde nazcas, crezcas y te desarrolles, tus ideas y cultura pueden ser muy dispares de las de otros. Dichas ideologías son el principal causante de la fragmentación de la sociedad en el siglo XXI y un motivo fundamental en la mayoría de las guerras de nuestra historia. Sin embargo, hay hechos que escapan a cualquier religión o pensamiento, porque lo tenemos tan asumido que resulta incuestionable. Por ejemplo, las matemáticas. Nadie en su sano juicio trataría de cuestionar que 5 más 5 dan como resultado 10. O que los números existentes son infinitos. Pero, ¿y si te dijera que aún siendo correctas dichas afirmaciones, están equivocadas? Y que no solo existe otra manera de entender las matemáticas, sino que además dicha metodología explicaría de manera práctica el funcionamiento más básico y fundamental del universo. Esta forma de entender las matemáticas no es ningún descubrimiento reciente y las teorías sobre sus orígenes son diversas. Desde los orígenes de la civilización en la antigua China y Mesopotamia, pasando por genios como Nikola Tesla y su obsesión con los números. Y llegando finalmente a Marco Rodin, el que hasta hoy podemos considerar descubridor y divulgador de esta nueva metodología, que él mismo denominó como Vortex Maths o matemáticas vorticiales en español. La nueva vía de comprensión de las matemáticas llevó a Marco Rodin a inventar las antenas más sensibles jamás creadas, tan sensibles que forman parte de los radares del Sistema de Defensa Nacional en los Estados Unidos. También asegura ser capaz de crear inteligencia artificial avanzada, hologramas, ordenadores cuánticos, energía renovable cientos de veces más eficaz que la actual e incluso, una forma de dispersión del calor que evitaría los riesgos de las centrales nucleares y de las enormes estructuras que usan para su refrigeramiento, etc. Eso en la parte práctica, pues en la teórica afirma haber descubierto cómo se comportan agujeros negros, galaxias, cúmulos de galaxias, sistemas solares, etc. En definitiva, el código con el cual está escrito el universo. Nikola Tesla decía: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9 tendrías la llave del universo. Una frase que sin duda inspiró a Marco Rodin a estudiar esos números, llegando a dos normas muy básicas para construir su teoría. Primera norma: reducir todos los números mayores a 2 dígitos a un único dígito sumándolos entre sí. También conocido como raíz digital. Por ejemplo, para obtener la raíz digital del número 724, sumaríamos 7 más 2 más 4 que da como resultado 13. Finalmente sumamos 1 más 3 que daría como raíz digital 4. A consecuencia de la primera norma, obtenemos la segunda norma. No hay números infinitos, sino que solo existen 9 números que pueden repetirse indefinidamente mediante patrones. Por ejemplo, el patrón más básico sería ir sumando 1 a la cifra resultante. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, luego vendrían el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero al ser 10 un número mayor a 2 dígitos, lo reducimos a su raíz digital que sería 1 más 0 igual 1. El siguiente sería 11 pero su raíz digital 2, 12 sería 3, etc. Al final lo que obtenemos es un patrón de conteo del 1 al 9 que se repite indefinidamente. Con estas dos normas básicas ponemos la primera pieza del rompecabezas. Ahora veamos el siguiente patrón, el cual lo obtenemos mediante la duplicación. La duplicación es básica en la vida tal y como la conocemos. Las células que conforman todos los seres vivos del planeta se reproducen por mitosis y meiosis, ambas tienen como resultado una duplicación mediante la división celular. Más adelante profundizaremos en la reproducción celular y qué tiene que ver con las matemáticas vorticiales. De momento, veamos qué sucede cuando duplicamos nuestros 9 números. Si partimos del número 1 y duplicamos constantemente la cifra resultante, la cual posteriormente reducimos a su raíz digital, tenemos como resultado que el patrón 1, 2, 4, 8, 7, 5, se repite hasta el infinito. Con el número 2 obtenemos el mismo patrón. Esta vez empezando por el 2. El 3, a diferencia de los anteriores, forma el patrón 3, 6, 3, 6, 3, 6, que también se repite hasta el infinito. El 4 forma el mismo patrón que el 1 y el 2, empezando por el 4. El 5 también forma el mismo patrón, empezando por el 5.
El número 6 forma el mismo patrón que el 3 pero a la inversa. El número 7 sigue el mismo patrón de 1, 2, 4, 8, 7, 5. El 8 nuevamente repite el mismo patrón. Y finalmente tenemos al número 9, el cual permanece inalterable al ser duplicado. Esta tabla es un resumen de todas las anteriores. Asimismo, si dividimos por 2 los 9 números, obtenemos el mismo patrón pero a la inversa. Todos los números mayores a 9 forman los mismos patrones dependiendo de cuál sea su raíz digital. Por ejemplo, si duplicamos el número 10, que tiene como raíz digital 1, el resultado sería el siguiente. Muy bien, ya conoces los patrones más básicos. Y sí, es muy interesante, pero probablemente te estés preguntando, ¿qué tiene esto de especial? Déjame mostrarte. Vamos a dibujar una cuadrícula un tanto especial. Más adelante os explicaré el porqué de su forma y qué tiene que ver con la formación del propio universo. Bien, para rellenar esta cuadrícula empezaremos colocando nuestro patrón 1, 2, 4, 8, 7, 5. Tal que así. Recordemos que es un patrón que se repite hasta el infinito, así que haremos lo propio. Aquí. Y aquí. Ahora es el momento de usar otro de nuestros patrones. A partir del número 1 vamos a ir sumando de 1 en 1 hacia la derecha, así. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordemos que el patrón es infinito, así que rellenamos la parte que precede al 1, siendo así. 9, 8, 7 y 6. Bien, en este caso hemos rellenado la línea hacia la derecha en sentido directo. Para rellenar la siguiente línea haremos lo mismo pero con el patrón invertido. Por tanto, sumamos hacia la izquierda partiendo del número 5, siendo así. 6, 7, 8, 9 y 1. Ahora rellenamos la parte posterior, siendo 4, 3, 2, 1, 9 y 8. La siguiente línea nuevamente seguiría un orden directo. Y la siguiente inverso. Alternando el sentido del patrón vamos rellenando la cuadrícula. En este punto posiblemente lo único que veas sea una maraña de números. Sin embargo, recordemos nuestro patrón que hemos dibujado de abajo a arriba, en este sentido. Ahora fíjate cómo el mismo patrón se repite en el mismo sentido cada 2 casillas. El mismo patrón se repite en las casillas adyacentes, esta vez invertido. Sabiendo esto, terminamos de rellenar la tabla fácilmente. A partir de aquí llegamos a una serie de conclusiones. Primero, como ya hemos visto, se forma el patrón 1, 2, 4, 8, 7, 5 en los dos sentidos de forma intercalada. Segundo, el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se forma también en los dos sentidos de forma intercalada. Tercero, se forma el patrón 396 en ambos sentidos de forma intercalada. Cuarto, aparecen 9 patrones de 3 números que también se repiten en ambos sentidos intercalándose entre sí. Estos serían los 3 primeros. Los 3 siguientes. Y los 3 últimos. Quinto, el número 9 a diferencia del resto de los números se repite siempre en la misma posición. Sexto, el número 9 es el único que al centrarlo sobre el resto, sus números colindantes no se repiten.
Séptimo, si separamos la cuadrícula en grupos de 3 por 3 con el 9 centrado sobre el resto, los opuestos siempre suman 9. 4 más 5 es 9. 8 más 1 es 9. 3 más 6 es 9. Y finalmente 7 más 2 es 9. Octavo, al seleccionar un número cualquiera, la suma de todos los números colindantes da como resultado 9. Por ejemplo, si agarramos el 4 y sumamos todos los dígitos que lo circundan, el resultado es 45 que tiene como raíz digital 9. La cantidad de patrones y de interconexiones es enorme, nosotros solamente estamos rascando la superficie. Pero recuerda, se repite hasta el infinito. Esta cuadrícula no es más que una parte de otras tantas que formarían una figura toroidal en 3D. Estos patrones determinan el funcionamiento perfecto y equilibrado de esta estructura infinita en sí misma. Existen 3 tipos de cuadrículas que representan 3 parejas de números distintas. Más adelante profundizaremos sobre esta figura. Pero antes de empezar a interpretar los números debemos entender cómo funcionan y por qué se reparten de esa manera. Volvemos a nuestro patrón 1, 2, 4, 8, 7, 5. Esto es lo que sucede cuando sumas todas las parejas entre sí. 1 más 2 es 3, 2 más 4 es 6, 4 más 8 es 12 que resulta 3, 8 más 7 es 15 que es igual a 6, 7 más 5 es 12 que resulta 3 y así hasta el infinito obtenemos el patrón 3, 6, 3, 6, 3, 6. Y cuando sumamos el patrón 3, 6 el resultado es un 9 constante. También cuando sumas todas las cifras del patrón el resultado es 45 que equivale a 9. El número 9 es único. Cuando multiplicas el número 9 o un múltiplo de 9 por cualquier otro número, la raíz digital de la cifra resultante siempre será 9. Aquí te dejo algunos ejemplos. Cuando sumas o restas 9 o un múltiplo de 9 a cualquier otro número, la raíz digital permanece inalterable. Ejemplos. De hecho podemos usar el 9 para obtener fácilmente la raíz digital de números grandes. Imaginemos que quieres saber la raíz digital del número 1.729.144. Pues sería tan sencillo como eliminar cualquier 9 de la cifra, incluso si 2 o más cifras suman 9 entre sí. En este caso 7 más 2 es 9 y por tanto lo tachamos. El 9 también lo tachamos porque obviamente equivale a 9 y por último 1 más 4 también sería 9, y lo tachamos. La única cifra que nos queda es el 1 y por tanto la raíz digital sería 1. Como vamos viendo, todos los números giran en torno al 9. Pero hay una forma todavía más gráfica de mostrar su magnificencia. Imagina un círculo, ahora imagina que quieres repartir los 9 números en dicho círculo de manera equitativa. Bien, ahora tenemos 9 puntos en nuestro círculo y queremos representar cada uno de ellos con un número. Lo más lógico, lo más simple, sería colocarlos en orden comenzando por el número 1 y terminando por el 9, el patrón más básico. Pero recordemos que hemos visto cómo el resto de números giraban en torno al 9 y dado que el círculo tiene 9 partes y es un número impar, siempre debe haber un número centrado sobre el resto. En este caso y siguiendo la lógica será el número 9. Bien, ahora solo falta seguir el orden. Después del 9 recordamos que el patrón se repite de nuevo empezando por el 1, así que es realmente fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llegamos al 9 cerrando el círculo. Ahora separamos el círculo en dos partes. ¿Puedes ver la simetría? 8 más 1 es 9. 7 más 2 es 9. 6 más 3 es 9. Y 4 más 5 es 9. Sigamos. Ahora vamos a representar nuestros patrones en este círculo. En nuestra cuadrícula había dos patrones que se repetían constantemente.
1, 2, 4, 8, 7, 5 y 3, 9, 6, 6, 9, 3. Vamos a dibujarlos. Primero del 1 al 2, al 4, al 8, al 7, al 5 y como se repite el patrón, volvemos al 1. Ahora dibujamos el otro patrón que sería tal que así. Ahora te mostraré los otros 9 patrones que se formaban y sus respectivas figuras. Aquí el primero. El segundo. Y el tercero. Bien, volvamos a la figura inicial. Esta figura junto a la cuadrícula hicieron famoso a Marco Rodin. Esta figura puede ser interpretada como dos opuestos, representados a la izquierda por 8, 7 y 5. Y a la derecha por 1, 2 y 4. La conexión entre estos serían el 3 y el 6 mediante el número 9. El número 9 lo es todo y nada a la vez, es lo que une y separa los dos opuestos. Tendemos a pensar que el universo se rige por dos opuestos. Positivo y negativo, fuerte y débil, progrado y retrógrado, etc. Y es que sí, no hay mejor forma de entender un concepto que contraponerlo con su opuesto, pero lo cierto es que el universo no se rige por un sistema dual o bipartito, pues realmente se rige por un sistema tripartito. Esta tercera parte la podemos denominar concepto, conjunción y equilibrio. En nuestro lenguaje sería contraponiendo una palabra con su antónimo que generaríamos lo que podemos denominar un concepto. En la naturaleza sería la conjunción de los géneros femenino y masculino que darían como resultado la reproducción, o la conjunción de tu hemisferio izquierdo del cerebro con el derecho que te forman a ti. A nivel universal, serían dos fuerzas opuestas que formarían el equilibrio, de lo cual profundizaremos en breve. Antes de todo, mira esto. Esta figura es conocida como flor de la vida. Un símbolo muy representado en la antigüedad. Y esta es su relación con las matemáticas vorticiales. I work with computers, math, Math? What kind of math? number theory, research mostly. No way, I work with numbers myself. I mean, not traditional. I work with the Torah. Amazing! You know, Hebrew's all math. It's all numbers. You know that? Yeah, look. The ancient Jews used Hebrew as their numerical system, man. Each letter's a number. Like the Hebrew A, Aleph, it's 1. B, Bet, it's 2. You understand? But look at this. The numbers are interrelated. Like take the Hebrew word for father. Av, Aleph, Bet. 1, 2 equals 3. All right? Hebrew word for mother, Aim, Aleph, Mem. 1, 40 equals 41. Sum of 3 and 41, 44. All right? Now, Hebrew word for child. All right? Mother, father, child. Yelad. That's
10, 30, and 4. 44. Torah is just a long string of numbers. Some say that it's a code sent to us from God. En el bahaísmo, la palabra Dios en hebreo equivale a 9. Su símbolo es la estrella de 9 puntas. Esta es una de las figuras que formaban nuestros patrones. El alfabeto hebreo se compone por 27 caracteres que luego se reparten en 3 columnas de 9 números. Puede que todo lo anterior no te resulte convincente. Te mostraré datos más concretos que probablemente cambien tu paradigma. ¿Recuerdas qué decía Tesla sobre los números 3, 6 y 9? Los átomos que constituyen la materia que nos rodea están compuestos por 3 tipos de partículas: protones, electrones y neutrones. Uno es la carga positiva, otro la negativa y el último una carga neutra. ¿Crees que es casual? Sigamos. Si te pregunto, ¿cuántos colores existen? Hay muchas respuestas correctas. Puedes decir que 11 son los básicos y 28 los secundarios. Algunos han conseguido hasta 10 millones de variaciones de colores y otros aseguran que las combinaciones son infinitas. Pero si partes de la raíz, de lo que conocemos como colores primitivos o colores primarios, solamente existen 3: rojo, verde y azul. En inglés estos colores tienen como siglas RGB, un término que probablemente ya conozcas. Por tanto, todos los colores que existen son estos 3 y el resto son combinaciones de los mismos. Otro ejemplo. Si has estudiado física y química en la escuela, es posible que recuerdes los estados de agregación de la materia. Pero lo explicaremos para que todo el mundo lo entienda. El agua es el típico ejemplo para explicar los distintos estados de la materia, los cuales adivina. Son 3. El agua congelada o hielo es el estado sólido de la materia. El agua a una temperatura entre 0 y 99 grados es lo que conocemos como estado líquido de la materia y, a partir de 100 grados el agua pasa al estado gaseoso de la materia. Esos son los 3 estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Existen más tipos de estados de agregación de la materia descubiertos por el ser humano, pero del mismo modo que con los colores, estos son combinaciones o variaciones de los 3 básicos. Un ejemplo claro y el más conocido sería el estado plasmático, el cual es un gas ionizado. Esto sucede cuando un gas se ve sometido a altas temperaturas, lo que conlleva a que los átomos que forman dicho gas se muevan cada vez más rápido, chocando entre sí y liberando algunos de sus electrones. Las estrellas como nuestro Sol son fábricas de gas plasmático. Los átomos pueden agruparse para formar moléculas. Las moléculas, al igual que los átomos, reaccionan con el frío y el calor. El frío y el calor son opuestos. Es justo en un punto intermedio entre el frío y el calor que las moléculas son capaces de juntarse para formar vida. Veamos otro ejemplo. El espacio que nosotros percibimos, el espacio que engloba el universo, tiene nada más y nada menos que 3 dimensiones. Las 3 dimensiones espaciales son anchura, altura y profundidad. Definidas como ejes X, Y, Z. Cada eje a su vez tiene un valor negativo y otro positivo en el espacio. Z sería representado por el 8 y 1, X por 7 y 2, Y por 5 y 4. En este caso el 3 y el 6 estarían representados por la cuarta dimensión que conocemos, el tiempo, que conectaría el espacio. El 9 sería la conjunción conocida como espacio-tiempo. Si bien es cierto que teorías como la de la relatividad de Einstein hablan de 11 dimensiones, a día de hoy sabemos que en cualquier modelo de más de 3 dimensiones espaciales las fuerzas esenciales como la gravedad y el electromagnetismo no funcionarían correctamente, impidiendo la formación del universo que conocemos. Por tanto tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal conectadas entre sí. Pero el tiempo a su vez puede dividirse en 2 opuestos: pasado y futuro. Siendo el presente la convergencia de estos 2. Otro ejemplo. El universo se rige por lo que llamamos fuerzas fundamentales.
Estas interacciones esenciales en la construcción del universo son 4, pero solo una de ellas, la gravedad, actúa a escala cósmica. Las otras 3 son el electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil. Sin embargo, en este sentido todavía nos quedan fuerzas por descubrir, pero que sabemos que existen, como la energía oscura, a la cual le atribuyen la aceleración de la expansión del universo. O dicho de otro modo, la energía oscura actuaría como una gravedad repulsiva, siendo así el opuesto a la gravedad. En la biología también podemos encontrar ejemplos. Todos los seres vivos cumplen 3 funciones vitales: la nutrición, incluyendo la respiración, la interacción y la reproducción. Los animales a su vez pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. La vida puede ser pasiva o activa y su reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la mitosis y meiosis? Bien, pues son 2 formas diferentes de reproducción celular, podríamos decir incluso opuestas. Dicho resumidamente, la mitosis genera réplicas exactas a partir de una misma célula, es la encargada de tu crecimiento y regeneración del organismo. La meiosis por otro lado genera variaciones de sí misma, haciendo posible la evolución y adaptación al medio. Ambas formas de reproducción celular pueden coexistir, y existir de manera independiente. Sin embargo, es en el momento que las combinas que los organismos pluricelulares se vuelven cada vez más complejos hasta llegar a nosotros, los humanos. Todas esas células siguen un orden. Ese orden lo determina lo que conocemos como ADN. La estructura del ADN está compuesta por 2 hebras helicoidales equidistantes que giran en sentido opuesto la una de la otra. Ambas están interconectadas mediante lo que conocemos como pares de bases. El ADN contiene la información, pero requiere del ARN para transmitirla. Como curiosidad, deciros que la representación gráfica del ADN y ARN coincide exactamente con la figura de nuestro patrón. Observa. Pero dejémoslo como una casualidad. Tan casual como que nuestra forma de medir el espacio se base en 360 grados. ¿Crees que es arbitrario? De hecho, a la hora de hacer figuras geométricas, el mínimo de aristas y vértices es 3. Dado que el número 360 tiene como raíz digital 9, todas sus variaciones siempre darán como resultado 9. Pero eso no es todo. Casualmente nuestra forma de medir el tiempo también se basa en los números 3, 6 y 9. Los segundos. Los minutos. Las horas. Días y meses. Nuestra forma de medir el tiempo se basa en la rotación de la Tierra sobre su propio eje, lo cual definimos como día. Y en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, lo cual definimos como año. Sin embargo, el eje de la Tierra está inclinado y también rota con el tiempo. Este proceso se conoce como precesión de los equinoccios y resulta curioso que su rotación completa comprenda 25.776 años. Rotando 1 grado cada 72 años. Los propios mayas dividían el tiempo en Catún y Bactún. Un Catún son 7.200 días y un Bactún son 144.000 días. Los números 72 y 144 son bastante recurrentes en la antigüedad, pero como dato curioso deciros que si multiplicamos 144 por 3, el resultado es 432. A pesar de que la música convencional vibra a 440 Hz, son de hecho 432 Hz el nivel de frecuencia al que deben vibrar las ondas de la música para que fluyan en sintonía con nosotros. Pero esto no queda aquí. Un libro angular en nuestra historia, como lo es la Biblia, también está repleto de estos números. Dios se reveló como una Trinidad formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios creó la tierra en 6 días, al 7º descansó. 12 eran los apóstoles y 9 los frutos prohibidos. Jesús murió crucificado a la hora 9 a los 33 años y resucitó al 3er día. Curioso, cuanto menos.
en el libro del Corán las palabras están elegidas al milímetro. Siendo así que la palabra Shar, que significa mes, ha sido escrita 12 veces, haciendo referencia a los meses del año, y la palabra Yaum, que significa día, fue mencionada 365 veces. Pero eso no es lo importante. Resulta que la palabra Bar, que quiere decir agua, fue escrita 32 veces, y la palabra Bar, que significa tierra, fue escrita 13 veces. Siendo totalmente proporcional a la cantidad de masa de agua y tierra que hay en la superficie. Te lo muestro. Si sumas la tierra y el agua obtienes 45, que equivaldría a la superficie de la tierra. Como no, su raíz digital es 9. Pero he aquí lo interesante: si divides el número de veces de la palabra mar entre el total de las dos cifras y lo multiplicas por 100, obtienes 71,1, que es el porcentaje de agua en la superficie de la tierra. Y si divides el número de veces de la palabra tierra entre 45, obtienes 28,8, que es el porcentaje de tierra en la superficie. Pero esto podría ser casualidad. Te mostraré algo más tangible. Muy posiblemente conozcas la secuencia de Fibonacci, la cual se obtiene sumando la cifra resultante con la cifra anterior. Las galaxias como la nuestra se basan en esta secuencia en su formación. La cantidad de pétalos en una flor también dependen de estos números. El caparazón de un caracol también debe su forma de dicha secuencia. Y resulta lógico que así sea, pues detrás de la secuencia de Fibonacci se encuentra el número áureo o número phi, el cual equivale a 1,618 seguido de infinitos decimales. Este se obtiene dividiendo cualquier número por el anterior en la secuencia, siendo cada vez más preciso según avanzamos en la serie. En un círculo, el número áureo equivaldría a 137,5 grados. Si quisiéramos formar la estructura compuesta por las semillas de un girasol, simplemente tendríamos que ir repartiendo una semilla cada 137,5 grados y su posición siempre sería distinta. Nunca dos semillas coincidirían en la misma posición. Ahora te mostraré qué tiene que ver la secuencia de Fibonacci con las matemáticas vorticiales. La secuencia de Fibonacci también es un patrón que se repite hasta el infinito. Estos serían los primeros 12 números del patrón. Resulta curioso que el 12º número sea 144, como ya dijimos, un número importante, y que justamente equivale a 12 por 12, es decir, 12 al cuadrado. Bien, ahora reducimos estos 12 números a su raíz digital, siendo así. Estos serían los siguientes 12 números. Y así reducidos a la raíz digital. A partir de aquí el patrón se repite indefinidamente. Cabe destacar que cada 4 números se repite un 3, 6 o 9. Pero lo interesante resulta cuando sumas verticalmente los números, siendo así la convergencia de los opuestos y dando como resultado un 9 constante. La espiral que forma la secuencia de Fibonacci es una figura fractal. Esto quiere decir que puede repetirse indefinidamente e independientemente de si la vemos de cerca o de lejos, la figura siempre es aparentemente la misma. Es decir, la misma figura se repite en todas las escalas. Nuestro patrón también resulta ser fractal. Observa. Este es nuestro patrón, en este caso lo escribiremos 2 veces. Si separamos las cifras en un grupo de 3 y vamos avanzando de cifra en cifra, obtenemos el siguiente resultado. Sumamos 1 más 2 más 4 que resulta 7. Sumamos 2 más 4 más 8 que resulta 14, con raíz digital 5. Seguimos con 4 más 8 más 7 que resulta en 19, con la raíz digital 1. Seguimos haciendo lo propio con los siguientes. El resultado es nuevamente nuestro patrón, repetido fractalmente. Nuestro universo se compone de fractales. Las mismas formas se repiten en todas las escalas. Te mostraré algunos ejemplos. Estas son las conexiones neuronales de nuestro cerebro.
Esto es la contaminación lumínica que producen las ciudades y carreteras, visto desde el espacio. Y esto es nuestro universo. La forma de un árbol. La forma de un rayo. La forma de un río. Y la forma de tus venas. ¿Recuerdas la figura toroidal? Pues esta se repite en la forma de una manzana. En el campo magnético de la Tierra. Y hay quienes apuntan que la forma del universo es toroidal. En definitiva, patrones que se repiten hasta el infinito, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Pero la verdadera pregunta es, ¿son los números un invento o un descubrimiento? La respuesta a esta pregunta determina cómo entendemos el universo, y eso depende de cada uno. Sin más, espero que hayáis disfrutado del documental. Si veo que el documental tiene el apoyo que merece, próximamente traeré más vídeos al canal profundizando temas relacionados como el número 0 y su relación con el 9. Matemáticas vorticiales en la antigüedad. Matemáticas vorticiales en la masonería. Desenmascarando la masonería y su simbología. Geometría sagrada y la fractalidad de los seals. Interpretación de las matemáticas vorticiales. Gracias por vernos.